Saludos amigos, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, el resumen informativo más completo de la televisión ecuatoriana. Por supuesto, antes de que usted termine su jornada, estamos miércoles 9 de octubre de 2024, una fecha muy importante para el país, pues se celebran ya los 204 años, póngale musiquita, de independencia de Guayaquil, el puerto principal. Más adelante vamos con esa información, pero de inmediato el pico y placa. ¿Qué pasa con el pico y placa el día de hoy? El miércoles corresponde a las placas de los vehículos que terminan en 5 y 6. Ahí está la claqueta, la información. Desde este momento hasta las 20 horas en punto, no podrán circular aquellos vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. Recuerde llevar sus documentos en regla. Evite circular con exceso de velocidad, evite inconvenientes con las autoridades, en este caso, que controlan el tránsito. Vamos de inmediato con la imagen del día, por supuesto, Guayaquil. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Qué belleza, imágenes podemos apreciar a Guayaquil. Este miércoles 9 de octubre, por tal motivo el equipo de Noticias 7 y de Ecuador TV presentan un saludo muy especial a la Perla del Pacífico por los 204 años de su independencia. Una fecha histórica que marcó el inicio de la ruta independentista de lo que hoy es Ecuador. Qué lindo, tuve la oportunidad de vivir en Guayaquil, muy hermosa esa ciudad. Y bueno, les contamos que fue en 1820 cuando un grupo de patriotas liderados por el poeta guayaquileño José Guaquindo Olmedo y por José Villamil pusieron fin al dominio español en Guayaquil. Creo que vamos de inmediato a ver una notita, vamos a ver una nota que hemos preparado muy especialmente para el puerto principal. Felicidades, Guayaquil. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, El 9 de octubre Guayaquil no solo se viste de fiesta, sino que revive una parte esencial de su historia, la independencia de la ciudad de 1820. Este evento marcó el inicio del proceso de liberación de lo que hoy conocemos como Ecuador. Los movimientos independentistas liderados por patriotas visionarios como José Guaquindo Olmedo y José de Villamil lograron romper las cadenas del dominio español, allanando el camino hacia la formación de una nación libre. Las festividades, más allá de ser una manifestación de alegría y cultura, son un homenaje a estos héroes y a la valentía del pueblo guayaquileño. Los desfiles cívico-militares que recorren las calles de la ciudad no solo muestran el orgullo y el patriotismo de sus habitantes, sino que también rinden tributo a las fuerzas que lucharon por la libertad hace más de 2 siglos. Las celebraciones también incluyen actividades culturales y educativas que invitan a los jóvenes a conocer y a valorar su patrimonio. El 9 de octubre es sin duda una fecha que trasciende lo festivo para convertirse en un recordatorio viviente del coraje y la determinación del pueblo de Guayaquil. Celebrando su historia, la ciudad refuerza su identidad y mira hacia el futuro lleno de promesas y posibilidades. Rommel Garzón, Noticias 7. Así es, un saludo muy especial para la ciudad de Guayaquil y su gente. Pero el 9 de octubre de 1820 se declaró oficialmente la independencia de Guayaquil. Se separa del virreinato de Lima y se convierte en el estado independiente de Guayaquil con una extensión cerca de los 50.000 kilómetros cuadrados con 27 ciudades que inspiraron y dieron paso a la independencia de lo que hoy es Ecuador. Pero ¿quiere conocer un poco más de la historia de la Perla del Pacífico? Aquí le contamos. Guayaquil, estado independiente, como está grabado en su escudo, frase que nació luego de separarse del Virreinato de Lima el 9 de octubre de 1820. En el siglo XVIII en la región empezaron los movimientos independentistas. Guayaquil fue el primer estado del Ecuador que se separó de la corona española y dio pauta para el resto del país, según nos cuenta Mauricio Galindo, historiador. Realmente el 9 de octubre de 1820 marca el fin del proceso independentista, pero también el inicio de la existencia de una entidad política diferenciada en el territorio del Ecuador. Sus puertos marítimos permitieron que la ciudad se enriquezca de la cultura de los migrantes. Italianos, turcos, venezolanos y españoles llegaron hasta sus tierras y crearon grandes comunidades. Comunidad italiana en Guayaquil, una fuerte comunidad española, pues sobre todo catalana. En Guayaquil, inclusive la torre más famosa de la ciudad
es construida por un ingeniero arquitecto catalán. Una sociedad de mercaderes, pescadores, comerciantes y artesanos. Actividades que hasta la fecha se mantienen en la mayoría de sus habitantes. El leño vende lo que sea. Mercaderes, muchos de ellos eran marinos también, por lo que es una ciudad-puerto, y era el puerto más importante del Pacífico. 204 años después, este camino histórico es el que le ha dado identidad a la perla del Pacífico. Y como dice Galindo, estos hechos cambiaron no solo la vida, sino la historia del Ecuador. Pero es el inicio real de la independencia de lo que conocemos como Ecuador. Contar a nuestros hijos y nietos los eventos históricos que han cambiado el rumbo de nuestro país nos permite mirar con perspectiva el futuro. Bueno, y para las 16 horas de este 9 de octubre de hoy, es decir, ya mismo, pues fue convocada la sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil. En la gobernación del Guayas está previsto un evento oficial que contará con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, quien se encuentra ya en el puerto principal junto a parte de su gabinete para conmemorar y celebrar, por supuesto, a la perla del Pacífico. Saludos, Guayaquil. Generación eléctrica. Vamos de inmediato ya con las noticias de actualidad y de la coyuntura. Atención, la nueva titular del Ministerio de Energía y Minas es Inés Manzano, quien asume como encargo estas funciones tras la salida de Antonio González, el exministro de Energía, pues presentó su renuncia, pero antes anunció las medidas a tomar por la crítica situación en el embalse de Mazar. Vamos a ver. Inés Manzano tiene un nuevo desafío: liderar la transición de la matriz energética del Ecuador, que en la actualidad depende de la generación hidroeléctrica, que nos obliga en un 72% a que llueva para que tengamos luz. Este miércoles las turbinas de Mazar dejaron de funcionar porque la cota de su embalse llegó a un nivel casi mínimo durante un lapso de 8 horas. Y según el último corte, se encuentra solo con una turbina operativa y la cota a 2.112 metros, es decir, 13 metros por encima del límite. Ante este panorama, con la represa que abastece a la central de Pautemolinos, la ministra Manzano asume como encargo el Ministerio de Energía y Minas. Según la Presidencia de la República, su labor se centrará en ejecutar proyectos de energía renovable que garanticen la soberanía energética a largo plazo. Manzano reemplaza a Antonio González, quien estuvo 3 meses en el cargo y la mañana del miércoles, antes de su salida, anunciaba medidas por la crisis energética. Las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. El ahora exministro informó que a escala nacional los racionamientos podrían ser de hasta 10 horas divididos en 2 o 3 franjas y en cronogramas que ya están publicados en la página web del Ministerio de Energía. Con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro, tratando de minimizar el impacto. La suspensión eléctrica estará vigente hasta el domingo 13 de octubre. En los siguientes días se dará a conocer el cronograma de la próxima semana, que dependerá de la situación de los embalses, mientras avanzan también los procesos administrativos para la incorporación de energía flotante y térmica adicional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Así es, una situación muy compleja y muy difícil la que enfrenta el país con esta emergencia energética, esta emergencia eléctrica, pero es importante tener claro lo siguiente: la historia de los racionamientos de energía no es nueva en el país, no es nueva. En los últimos 30 años, en diferentes gobiernos se han aplicado medidas precisamente para enfrentar el problema que tenemos hoy, el estiaje. Veamos una cronología. En el gobierno de Sixto Durán Ballén entre 1992 y 1996, Ecuador enfrentó una severa crisis energética debido a una sequía que afectó la generación hidroeléctrica. Para mitigar el impacto se implementó la hora sixtina, adelantando los relojes 1 hora para aprovechar mejor la luz solar. Los apagones fueron frecuentes con cortes de electricidad de hasta 4 horas diarias durante varias semanas. Además, se promovió el uso eficiente de la energía y se realizaron campañas de concienciación. No se realizaron obras significativas en infraestructura eléctrica durante este periodo.
En el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, en 2009 y a pesar de las inversiones en infraestructura hidroeléctrica, Ecuador experimentó apagones significativos debido a problemas en la red eléctrica. Estos apagones duraron aproximadamente 3 meses con cortes de electricidad de 2 a 4 horas diarias en diferentes regiones del país. En el gobierno de Guillermo Lasso entre 2021 y 2023, en octubre de 2023, se reportaron apagones que afectaron al país durante varias semanas. Los cortes de electricidad variaron entre 2 y 6 horas diarias, debido a problemas estructurales en el sistema eléctrico. El gobierno implementó medidas de emergencia como la importación de energía de países vecinos y la reparación urgente de las infraestructuras dañadas. Sin embargo, no se llevaron a cabo obras de gran envergadura en este corto periodo. En los últimos 10 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa, en 2024, Ecuador enfrenta una crisis eléctrica severa con suspensión programada de servicio en algunas ciudades. Esta situación provocada por una sequía histórica registrada en 61 años y cerca de 3 meses sin lluvias, situación que se evalúa día tras día. El gobierno está implementando un plan de racionamiento de energía y está trabajando en la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo la inversión en energías renovables. Entre las acciones más destacadas se encuentra el alquiler de la barcaza turca de la empresa Car Power Ship, que aporta 100 megavatios de electricidad. Además, se están planificando más alquileres de barcazas para aumentar la capacidad de generación en 250 megavatios más. Se gestiona también la interconexión con Colombia y Perú, y en proyectos de infraestructura se están reactivando y finalizando proyectos de generación eléctrica que estaban abandonados, como la Central Quevedo, la repotenciación de Santa Elena y Toachi Pelatón, que se espera entre en operación este año, entre otras acciones. Rommel Garzón, Noticias 7. Claro, y a todo esto hay que decir también que en los últimos 7 años, en los 2 últimos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, no se hizo nada con respecto a tener nueva infraestructura para generación de energía. Pero ahora, ¿cómo enfrentar los racionamientos de energía eléctrica? Iván Casame nos tiene algunas recomendaciones. Hola Iván, te escuchamos. Adelante, importante tu informe. ¿Qué tal, Rommel? Amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, los cortes de luz anunciados por el gobierno nacional han obligado a los negocios y así como a los dueños de las viviendas a tomar algunas medidas que eviten que se dañen sus electrodomésticos. En la siguiente nota nosotros les presentamos algunas recomendaciones para enfrentar los cortes de energía y evitar que los artefactos eléctricos que tenemos en el hogar se quemen. Lo habitual es desconectarlos, pero si en casa no hay nadie, cuando regresa la luz, estos siguen sin funcionar y los alimentos que guardan tienden a dañarse. Para evitar que esto suceda en el mercado hay protectores de voltaje que permiten que los equipos estén a salvo. Cuando regrese la energía, tú no vas a estar. Este dispositivo lo que hace es darle un tiempo, se va a temporizar. Regresa la energía y él va a tener un tiempo de 2 a 3 minutos que ya regresó la energía, se estabilizó la energía y le va a dar paso a prender a tu refrigerador. Para el experto es una inversión que vale la pena, que evita que la nevera, microondas y otros equipos eléctricos reciban una sobrecarga. Son costosos. En el mercado de una ferretería grande, estos cuestan, por lo que lo he comprado, cuestan $8. Muchos negocios han optado por invertir para cuidar los congeladores y otros equipos eléctricos que son de uso diario. A pesar que los cortes de energía sí afectan las ventas, tienen que trabajar porque algunos productos son de consumo diario. Lo que es congeladores aguanta unas 5 horas. Lo que es estos fríos, sí, una hora, 2 horas ya, 1 hora o 2 horas ya se empieza a descongelar todo. Mientras en la calle las opiniones son divididas. Unos han optado por comprar los protectores de voltaje, mientras otros señalan que no hay presupuesto para adquirir el equipo. El hecho de que se le queme una refrigeradora que vale alrededor de $500, $700, sí, entonces toca hacer la inversión de donde sea. Solo tengo uno en la refri. Recuerde que puede ayudar en el ahorro de energía simplemente desconectando los artefactos que no utiliza, apagando los focos que en casa no son necesarios. Aproveche la luz natural, cambie las bombillas tradicionales, evite cargar el celular por la noche, dé uso adecuado al aire acondicionado y cuide el uso de calefacción. Iván Casamen, Noticias 7.
muchos es una inversión que vale la pena, considerando que se protege los electrodomésticos y otros aparatos que se tienen en los domicilios, en las casas, como computadoras, y esto evita que el gasto sea mucho mayor. Entonces, a tomar en cuenta estos consejos para evitar que sus electrodomésticos se dañen. Una buena tarde para todos. Muchas gracias, Iván, importante. Pero vamos a seguir también ahora con los consejos, más consejos ante los cortes de energía. Conozca pues cómo proteger sus electrodomésticos. Vamos a ver. Para enfrentar los cortes de energía y evitar que los artefactos eléctricos que tenemos en el hogar se quemen, lo habitual es desconectarlos, pero si en casa no hay nadie, cuando regresa la luz, estos siguen sin funcionar y los alimentos que guardan tienden a dañarse. Para evitar que esto suceda, en el mercado hay protectores de voltaje que permiten que los equipos estén a salvo. Cuando regrese la energía, tú no vas a estar. Este dispositivo lo que hace es darle un tiempo, se va a temporizar. Regresa la energía y él va a tener un tiempo de 2 a 3 minutos que ya regresó la energía, se estabilizó la energía y le va a dar paso a prender a tu refrigerador. Para el experto es una inversión que vale la pena, que evita que la nevera, microondas y otros equipos eléctricos reciban una sobrecarga. No son costosos. En el mercado de una ferretería grande. En esta ocasión les traemos algunos consejos para que en nuestros hogares evitemos el consumo excesivo de luz. Cambie las luminarias, que sean LED, porque ahorran un 80% versus las normales. Pero además, el aire acondicionado es el electrodoméstico que más consume energía, por eso se sugiere desconectarlo, quizás abrir puertas o ventanas, pero si ya tiene que utilizarlo, pues entonces en máximo 24 grados. Vamos ahora a la cocina. La nevera es muy importante que no la estemos abriendo y cerrando porque también se gasta muchísima luz. Y en cuanto a otros electrodomésticos como computadoras, como televisores, hay que desconectarlos o en su defecto apáguelos cuando no los tiene que necesitar, porque de esa manera también disminuimos la cantidad de kilovatios que estamos utilizando en nuestras casas. Pero para más consejos, eltelégrafo.com. Y si usted quiere aprender y tener consejos sobre cómo no gastar agua, se lo cuento, pero en otra emisión. Muy bien, importantes esos consejos para ahorro de energía. Bueno, y ahora, como les habíamos anunciado, vamos con información política. Javier Ceballos nos tiene un informe respecto a lo que se proyecta en estas horas con respecto al tratamiento del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Javier, buenas tardes, cuéntanos. Hola Romel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un abrazo para todos. Bueno, te cuento que en el transcurso de esta tarde se va a reunir la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para votar sobre el informe de sustanciación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Sobre esto hay 3 escenarios. El primero, que se logren los votos aprobando dicho informe y esto pasaría a conocimiento del Pleno de la Asamblea para que siga la interpelación política a la ministra del Interior. El segundo escenario es que en esta sesión se conozca un informe de minoría solicitando el archivo de este juicio político. Y el tercer escenario es que no se apruebe el informe de sustanciación y que la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, pida un informe motivado a cada uno de los miembros de esta comisión sobre el proceso de lo que al momento es y ha sido este juicio político. Y esto pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Es así, Rommel y amigos televidentes, que se centra mucho la expectativa en lo que pueda decidir en el transcurso de estas horas la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Es todo cuanto puedo informarles por el momento. Tú, Rommel, sigues con más noticias en estudios. Una buena tarde. Muchas gracias, importantes información. Y bueno, te comento que hace poquísimos instantes el juicio político contra la ministra Palencia se desmorona, y es que en la Comisión de Fiscalización no fue aprobado el informe de sustanciación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, el cual recomendaba que la interpelación siga en el Pleno de la Asamblea. Hubo 5 votos en contra del informe y 4 a favor. De acuerdo al penúltimo inciso del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, remitirá en el plazo de 2 días las actas de votación correspondientes y un informe de las posiciones adoptadas por los comisionados. Con ello, el Pleno Parlamentario decidirá si el juicio sigue o se lo archiva definitivamente. Esta es información de última hora.
Vamos con más información política. Atención, en un comunicado el Departamento de Estado de los Estados Unidos determinó que, atención, los ecuatorianos Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel fueron considerados como no elegibles. Repito, fueron considerados como no elegibles para entrar a este territorio debido a su participación en corrupción significativa durante su mandato en cargos públicos. En el documento, el Departamento de Estado precisa que Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente de Ecuador y ex vicepresidente de Ecuador, respectivamente, al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. De acuerdo a la información, fueron considerados también como no elegibles su círculo inmediato de familiares, es decir, esposa e hijos. Un tema de última hora también. Guerra contra el terrorismo. Atención, 3 presuntos implicados en asesinato múltiple en la frontera norte de Esmeraldas fueron detenidos. En otro caso, 2 menores de edad fueron aislados por porte y tenencia de armas de fuego. Veamos. Los agentes policiales ejecutaron varios operativos antidelincuenciales en diferentes cantones de Esmeraldas. En la capital de la provincia Verde, 4 sujetos robaron un vehículo. En la huida se accidentaron, lo que permitió el aislamiento de 2 menores de edad. En poder de los adolescentes encontraron 2 armas de fuego. Se suscitó un robo en el sector sur de la ciudad de un vehículo, en el cual los delincuentes hirieron al propietario del vehículo. Inmediatamente el ECU 911 alerta a nuestras unidades policiales y se desarrolla una persecución en el sector sur. Mientras en el cantón fronterizo de San Lorenzo fueron capturados 3 sospechosos de haber participado en la muerte de 5 hombres. El múltiple crimen ocurrió el pasado 23 de septiembre. El hecho generó un fuerte operativo de respuesta de las fuerzas del orden. Quienes tuvieron participación, de acuerdo a la investigación, en el hecho delictivo, fueron puestos a orden de la autoridad competente, quienes le dictó la prisión preventiva. Familiares de las víctimas indicaron que viajaron desde Atacames con destino a San Lorenzo de Pailón por actividades comerciales. Los presuntos implicados en el múltiple crimen cuentan con antecedentes. Uno incluso está privado de la libertad en el Centro de Rehabilitación de Esmeraldas desde el pasado 3 de octubre por porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Se presume que es por el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Golpes contundentes al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7. Continuamos, gracias por estar en nuestra sintonía. Atención, el Consejo Electoral de Colombia iniciará una investigación administrativa en contra del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Nuestra compañera Emilia Reynoso nos cuenta adelante en este informe internacional. Hola Rommel, amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7. Les contamos que un avión de la aerolínea Turkish Airlines tuvo que aterrizar de emergencia en Nueva York, debido a que su piloto murió en la cabina tras sufrir una descompensación. El avión, un Airbus 350, partía desde Seattle y se dirigía a la ciudad turca de Estambul. Frente a esto, la tripulación decidió hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto John F. Kennedy y trataron de resucitar al piloto, pero este murió antes del aterrizaje. A través de un comunicado, la compañía indicó que están haciendo gestiones para que los pasajeros puedan llegar a sus destinos desde Nueva York. Agregaron que el piloto de 59 años había pasado un reconocimiento médico periódico a principios de marzo. En otro tema, la Corte Suprema de Brasil autorizó el desbloqueo de la red social X después de que la plataforma pagara una multa de $5,2 millones. El juez del Supremo Tribunal Federal de ese país, Alexandre de Morales, afirmó que el desbloqueo está condicionado al cumplimiento integral por parte de la red social de la legislación brasileña y a la absoluta observancia de las decisiones judiciales sobre la eliminación de perfiles acusados de difundir noticias falsas. Por su parte, la plataforma de X, a través de su Oficina de Asuntos Gubernamentales, indicó estar feliz de regresar a Brasil.
Tras su prohibición nacional, muchos de los 22 millones de usuarios de la red migraron a plataformas similares como Blue Sky, que en los primeros 3 días de bloqueo de su competidora ya había celebrado 1 millón de nuevos usuarios. Y con 7 votos a favor y 2 salvamentos, el Consejo Nacional Electoral de Colombia iniciará una investigación administrativa en contra del presidente Gustavo Petro. Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña se les indulta la presunta vulneración al límite de gastos por el equivalente a unos $880,000 durante la primera y segunda vuelta presidencial en 2022. Así lo informó en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lurdi. El primer mandatario podría enfrentar sanciones económicas, pero no la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que la autoridad electoral colombiana puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el presidente sea sometido a un juicio político. Petro asegura que el CNE tiene un sesgo, pues algunos de sus magistrados son cercanos a partidos de derecha. Eso es todo lo que nosotros tenemos que contarles desde la redacción internacional de Noticias 7. Rommel, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos inmediato a conectarnos con la ciudad de Guayaquil. Imágenes ya de lo que será en pocos instantes más la sesión solemne por los 204 años de la independencia de Guayaquil. Estamos viendo ya imágenes en su pantalla de lo que es la previa de esta sesión solemne. Está ya, nos informan el señor presidente de la República y también parte del gabinete ministerial, pues celebrando a la ciudad de Guayaquil, al puerto principal, a la perla del Pacífico. Creo que con esto ya nos vamos a despedir. Gracias por habernos sintonizado. Recuerden seguirnos también en Noticias 7, hoy 19 horas en punto, el Telégrafo Digital y Pública FM. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.